estimados oyentes, amantes de las historias que inspiran y transforman, prepárense para ser cautivados por un relato que nos lleva a las cumbres más altas del Himalaya, no sólo geográficas, sino también del espíritu humano. Permítanme narrarles la profunda travesía de David, un hombre que tras una tragedia desoladora encontró en la sabiduría de un misterioso maestro el camino hacia la plenitud, aprendiendo que tu pasado no determina tu futuro. Nuestra historia comienza en la majestuosidad implacable del Himalaya, donde el experimentado escalador David se unió a su mejor amigo, Michael, hijo de nuestro enigmático maestro Joshua, y a Albert en una expedición al Helioche, la cuarta montaña más alta del mundo. Michael, un alpinista legendario que inspiraba esperanza y alegría a todos los que lo rodeaban, estaba especialmente motivado por compartir esta primera incursión de David en los 8 miles. Joshua, por su parte, había decidido acompañar la expedición para pasar unas semanas en el monasterio de Rongu. Ajeno aún al infortunio que se cernía sobre ellos, el ascenso se inició con buen ánimo, pero la montaña, caprichosa y soberana, pronto mostró su poder. Albert se vio obligado a regresar al campo base por una fiebre repentina. Michael y David continuaron, alcanzando el campo 4. Sin embargo, lo que prometía ser un día propicio para el ataque a la cima se transformó en una ventisca infernal. A 8200 metros la visibilidad era nula y la tormenta arreciaba. Tras una noche de angustiosa espera y con la cumbre a tan solo 300 metros, Michael, contra la inicial indecisión de David, tomó la audaz y a la postre fatídica decisión de intentar el descenso, conscientes de que no podían permanecer más tiempo a esa altura. Atados por una cuerda, confiando el uno en el otro sus vidas, Michael lideraba el camino, pero la montaña no perdonó. Una avalancha de nieve y rocas golpeó a Michael, arrastrándolo hacia un precipicio. David luchó con todas sus fuerzas, clavando su piolet en la nieve, sintiendo el tirón brutal de su amigo, atrapado en una decisión que ningún ser humano debería enfrentar, con la cuerda que unía sus destinos a punto de ceder y el enorme peso de Michael arrastrándolo hacia el abismo. David se comunicó con el campo base. Un equipo de rescate sería enviado, pero la tormenta hacía inviable la ayuda inmediata. Horas interminables, el frío implacable y la certeza de que ambos perecerían si no actuaba, obligaron a David a tomar la decisión más atroz de su vida. Con lágrimas heladas en sus mejillas, cortó la cuerda. El bramido de su dolor se perdió en la inmensidad del Himalaya. Michael se había ido, liberado del peso físico. David quedó, sin embargo, anclado en un infierno de remordimientos. La culpa lo asaltó sin tregua. Incapaz de moverse, se acurrucó en la nieve, deseando la muerte. Horas después, un equipo de rescate, alertado por el campo base, lo encontró al borde del precipicio. David estaba catatónico, pero vivo. Su cuerpo se salvó, pero su espíritu se quedó atrapado en aquel momento. Michael reposaría eternamente en sus amadas montañas. De vuelta en casa, la vida de David se desmoronó. La depresión lo consumió, alimentada por el juicio público y su propio tormento interno. Se convirtió en una sombra de sí mismo, incapaz de encontrarle sentido a su existencia. Fue entonces cuando Joshua, el padre de Michael, entró en escena. A pesar de su propio inmenso dolor por la pérdida de su hijo, Joshua percibió la agonía de David y con una sabiduría que trascendía el tiempo, decidió asumir la misión de rescatarlo. Comprendió que David necesitaba una transformación total y que para sanar debía regresar al Himalaya, al lugar de su trauma, para recuperar el espíritu que allí había quedado. Con una calma inquebrantable, Joshua no le dio a David otra opción. David, escéptico pero desesperado por cualquier luz en su oscuridad, aceptó el inusual viaje al monasterio de Rongu. La curiosidad, una chispa que creía perdida, comenzó a encenderse tímidamente en su interior. Ya no tenía nada que perder. Al llegar al monasterio, David encontró en Joshua un oasis de paz y conocimiento. Joshua, un ser enigmático, cuya edad era un misterio, y que emanaba una energía de amor incondicional, se propuso desenterrar los miedos y las falsas creencias de David. Su propósito era claro: ayudarle a liberarse de las cadenas del pasado y recuperar la fe en sí mismo. La primera y más crucial lección fue el perdón. Josué explicó a David que no había hecho nada malo, que fue víctima de una situación ineludible. Le aseguró que Michael, amante de la vida, habría querido que David continuara viviendo plenamente, honrando su amistad con una vida feliz. El maestro insistió en que el perdón era el único remedio eficaz para las heridas emocionales
y que David debía perdonarse a sí mismo para liberarse del sufrimiento. A través de la repetición de afirmaciones y autoperdón, David se derrumbó en lágrimas, liberando años de culpa y dolor, experimentando por primera vez una profunda sensación de alivio y paz interior. Josua continuó guiando a David para que entendiera el poder de la decisión. Explicó que las grandes transformaciones suelen nacer de momentos críticos y que David tenía la capacidad de ser el escultor de su propia vida, rompiendo las barreras mentales autoimpuestas. Le desafió a dejar de ser un espectador y convertirse en el director de su destino, un concepto que resonó profundamente en el alma del joven. Luego, Josua abordó los miedos y las falsas creencias, utilizando la parábola de un águila criada entre gallinas que olvida su verdadera naturaleza. Josua hizo ver a David cómo sus propios miedos y las opiniones ajenas habían coartado su potencial. David, identificándose con el águila, prometió derribar esos muros invisibles que lo habían mantenido prisionero. Un giro inesperado en la trama llevó a David a Katmandú en una misión aparentemente sencilla para Josua. La frenética y caótica ciudad puso a prueba los recién adquiridos aprendizajes de David. Al principio, la tensión lo abrumó, sus viejas reacciones afloraron el caos, la impaciencia, un mono que le robó la comida y lo hizo estallar. Pero luego recordó las enseñanzas de Josua, respiró hondo y aplicándolas, logró la calma en medio de la tormenta. Conoció a Dawa, un hombre humilde cuya hija, a pesar de no tener piernas, irradiaba una felicidad inmensa. Esta experiencia impactó profundamente a David, mostrando que la verdadera paz y alegría no dependen de las circunstancias externas, sino de la actitud interna. David había logrado, por primera vez, ser el observador de sus propias emociones, demostrando que había dado un salto significativo en su transformación. Josua también explicó el poder de la mente, revelando cómo los pensamientos pueden alterar la fisiología y crear nuestra realidad, citando el efecto placebo y nocebo. Confesó que él mismo había experimentado con el poder de la mente, logrando ralentizar su propio envejecimiento. Esta confesión, junto con su progresivo deterioro físico, añadió un aura de sacrificio a su misión, insinuando que estaba gastando su energía vital para sanar a David. Le encargó a David la tarea de escribir un libro de la superación, para que registrara sus logros y recordara su fortaleza ante la adversidad, cambiando su narrativa interna. Con cada día, Josua envejecía visiblemente más rápido. Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu brillaba con mayor intensidad. Llegó el momento de sus últimas lecciones. Josua le entregó a David 2 libros. Uno era una recopilación de su sabiduría, una guía para el resto de su vida. El otro, una autobiografía con las primeras páginas escritas, narrando la historia de un hombre que tras una tragedia resurgió para inspirar a miles, pero cuyas páginas siguientes estaban en blanco. Tu vida es ahora un libro en blanco, le dijo Josua con voz frágil. Tú eres el autor y el responsable de ese libro. La pluma que escribirá cada página está en tu mano. Finalmente, Josua, con la voz apenas un susurro y el cuerpo consumido, entregó a David un sobre que había traído de Katmandú con las últimas instrucciones. En ese preciso instante, mientras David lo abría, la luz de Josua se apagó para siempre, cerrando así el último capítulo de su extraordinaria vida. La carta contenía el último deseo de Josua, que David esparciera sus cenizas en el mismo lugar del accidente del L8, siguiendo unas indicaciones muy precisas. David, entre el dolor y la certeza de la sabiduría de su maestro, no dudó. Era el momento de la confrontación final, el rito de paso para su completa liberación. David regresó al fatídico lugar. Esta vez las condiciones eran inmejorables, el cielo azul y límpido. Siguiendo las instrucciones de Josua, David sacó las notas donde había escrito sus miedos, las falsas creencias que lo habían paralizado, el fracaso, el ridículo, la soledad, la culpa. Leyó cada una, las arrugó y las metió en una mochila junto con piedras, simbolizando el peso de su pasado. Ató la mochila con una larga cuerda a su cuerpo y la lanzó al precipicio, recreando el tirón brutal de aquel día. Esta vez, sin embargo, con determinación inquebrantable, sacó su cuchillo y cortó la cuerda. Los miedos y el pasado cayeron al abismo, liberando a David de su carga. Con lágrimas de gratitud, esparció las cenizas de Josua al viento del Himalaya, sintiendo cómo el espíritu de su maestro se fundía con el suyo. David, el escalador, que una vez estuvo roto, se había transformado, libre de culpa, con una nueva visión y un propósito claro. Comprendió la última verdad de Josua: tu pasado no determina tu futuro. Ahora,
con el libro en blanco de su vida en sus manos, David estaba listo para escribir su propia historia, una historia de superación, inspiración y la certeza de que el potencial ilimitado reside en cada uno de nosotros, esperando ser descubierto. Así termina la parte que podemos contarles, mis queridos oyentes, porque el resto de la historia, la que David escribió a partir de aquel momento, es suya para ser vivida y quizás, algún día, para inspirar a otros.